No puedes programar en C# sin saber esto. Te quiero compartir una de las funciones más importantes que tiene C# para la consulta sobre base de datos, y este es el eNumerable, que normalmente se utiliza combinado con Entity Framework para hacer consultas a bases de datos SQL. En este caso vamos a utilizar una aplicación en MVC Core para explicarte cómo funciona y cuál es la gran ventaja que tiene. Ya estando en Visual Studio vamos a crear un proyecto en MVC Core. Así que le damos clic en crear nuevo proyecto. Vamos a escoger el que dice aplicación web de ASP.NET Core modelo vista controlador. Le damos clic en siguiente. Del proyecto para los suscriptores le damos siguiente. En este caso .NET 6. Ya cuando tengamos .NET 7 pues marcas .NET 7. Le vamos a quitar configurar para HTTPS, ya que como es una prueba local no es necesario. Le damos clic en crear y acá tengo mi proyecto. Él por defecto me crea los controladores, los modelos y las vistas. Estas son las capas que yo voy a utilizar de mi modelo MVC. Sin embargo, yo necesito añadir una capa adicional, que es la capa de datos o la capa de servicio, que es la que me va a permitir conectarme a la base de datos, y de esta forma bien sea utilizar un eQueryable o un eNumerable para mostrar los datos. Así que me voy a crear rápidamente una carpeta llamada datos. Mi base de datos yo la tengo acá en SQL Server Management Studio. Voy a utilizar esta base de datos que se llama prueba en MVC Core, y para conectarme a ella es supremamente sencillo. Voy a hacer uso de Entity Framework. Voy a añadir los paquetes de Entity Framework. Tengo dependencias, clic derecho, administrar paquete en Nugget. En examinar voy a buscar Entity Framework Core para SQL Server, le digo instalar, aceptar. También necesito uno que es Microsoft.entityframeworkcore.tools, también le digo instalar. Ya con esto tengo mis paquetes de Entity Framework. Así que vengo acá a la consola de administrador de paquetes, coloco el siguiente comando y ya me hace por acá el import de todos los modelos, convierte todas las tablas en modelos. Y ahora sí, en mi capa de datos yo voy a trabajar con la tabla persona. Voy a agregar una nueva clase, llamo persona admin, agregar, pero antes de eso tengo que hacer una inyección de dependencia. Así que vengo al app settings. Por acá voy a añadir la cadena de conexión, el connection string con la cadena de conexión como tal que yo voy a utilizar a mi base de datos. Y ahora voy a llamar esto a través de inyección de dependencia. Eso lo hago acá en el program. Vengo al program y antes del build añado por acá la referencia, control punto para añadir los usings del modelo, y por acá de use SQL Server, control punto, y esto ya viene directamente desde Entity Framework Core. Acá este nombre que yo le doy es el mismo que le coloqué acá en la cadena de conexión en el JSON. Ya teniendo esto listo, ahora sí voy a mi clase. Por acá voy a crear el método public. En este caso va a ser un eNumerable. ¿De qué tipo? De tipo persona. Control punto, añado el using de modelos, lo llamo consultar. No tiene parámetros, abro y cierro. Por acá añado un bloque using. Acá voy a crear mi contexto de datos de Entity Framework. En este caso se llama prueba en MVC Core Context, que es justamente este de acá, que fue el que se creó cuando se mapeó como tal el contexto de datos. A esto lo llamo contexto, lo inicializo, abro y cierro, y por acá simplemente yo le voy a decir que me retorne en mi contexto de datos, punto el nombre de la tabla, punto toList. Ya eso sería todo. Acá utilizo eNumerable, y ahí viene la diferencia entre eNumerable e eQueryable. Con eNumerable yo traigo todos los datos de la base de datos y hago la consulta acá en el lado del cliente, desde la aplicación, no en la base de datos. Así que hay que tener cuidado dependiendo de la cantidad de información, ya que si son millones de registros que tú te traes todo eso de la base de datos y acá filtras, pues la cantidad de recursos que vas a consumir va a ser bastante alta. Así que el eNumerable te lo recomiendo cuando la cantidad de registros que traes de la base de datos no sea tan alta. Y ya para mostrarlo vamos a crear un controlador MVC en blanco que llamamos persona controller, agregar. Acá ya tenemos el método index. Por supuesto acá estamos haciendo simplemente una consulta sencilla. Se pueden hacer consultas mucho más complejas, y esto es algo que te explico paso a paso en el curso completo que tenemos de MVC Core, que podrás encontrar acá abajo en la descripción del video y fijado en el primer comentario. Vamos a crear la vista, así que acá en el index yo le doy clic derecho a agregar vista, una vista de Razor, se va a llamar index. El tipo de modelo va a ser tipo listado, la clase modelo va a ser persona como tal, que ese es el modelo que venía de la base de datos, y el contexto de datos es prueba en MVC Core Context, que es el que ya teníamos desde el comienzo de hacer el mapeo. Le digo agregar, te nos bota un error, no pasa nada. Eso es porque antes de tú crear una vista siempre tienes que recompilar la solución, súper importante, para que él cree los paquetes que están por debajo de Entity Framework, o si no te va a aparecer este error. Ahora que ya recompilamos, ahí sí puedo agregar vista de Razor. Ya tengo por acá la vista. Razor se encarga de crearme los labels y también los datos que se van a visualizar. En display name for es el nombre de la etiqueta, en este caso nombre, y display for sería el valor. Ahora voy a volver al controlador persona y por acá a la vista le voy a enviar un nuevo objeto de persona admin, control punto añado el using punto consultar, que ya sabemos que consultar nos va a devolver el método consultar. Y ya a partir de este momento, si yo quiero cambiar la ruta desde donde quiero
quiero que se ejecute mi aplicación, muy sencillo, vengo por acá al program y acá donde dice controller home action index, yo le voy a decir que en vez del controller home va a ir al controller persona y el action va a ser index, ese va a ser el método por defecto. Ejecuto y efectivamente acá ya me está mostrando los datos. Sin embargo, como te había dicho, para el enumerable la consulta que hace desde la aplicación, no desde la base de datos. Él me trae todos los datos y el filtro se hace acá en el cliente, en la aplicación. Tengo que contarte que existen muchas otras cosas que podemos hacer con MVC Core y C# y en estos videos te explico el paso a paso para que puedas lograrlo. Y también si deseas adquirir nuestro curso completo de MVC Core, lo encontrarás acá abajo en la descripción del video y fijado en el primer comentario. Y si aún no te has suscrito, pues ese es el mejor momento para que lo hagas. Me dejes un like y un comentario. Así que nos vemos en una